Gracias. Es un gran placer estar aquí con todas y todos ustedes esta tarde. Si están en otras partes del planeta, bueno, mañana o noche, para compartir algunas ideas sobre este tema de la decolonialidad combativa en el trabajo de Frantz Fanon. Entonces, la presentación que les tengo está dividida en dos partes. Y la primera se va a enfocar un poco en proveer un contexto, sobre todo en relación al trabajo que se circuló en relación a esta charla hoy, a este espacio de preparación, que es un ensayo titulado Esquema de 10 tesis sobre colonialidad y decolonialidad. La primera parte se enfoca sobre un poco el contexto que lleva a esto y algunos temas que me parece importante subrayar hoy en relación al contexto donde se gestó ese trabajo. Y la segunda parte, pues, me enfocaré más en la combatividad de Fanon en diálogo con ese texto de esquema de 10 tesis, porque como habrán visto, esto es un texto que se consigue online, de libre acceso. De hecho, es un texto que circuló en el 2016, se circuló y se puso en la plataforma, en el espacio virtual de la Fundación Frantz Fanon originalmente. Después se puso en otro espacio de la Asociación de Estudios del Caribe y luego descubrí una traducción parcial que se hizo al castellano, al español, que es la que ha estado circulando. Yo no fui responsable por la traducción y no estoy envuelto en la traducción. Fue una experiencia grata ver que ya se estaba circulando una traducción castellano. Me parece que viene de camaradas en Venezuela que han estado trabajando con el texto, ¿no? Y por eso se encuentra en una plataforma de una Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, en Venezuela. Entonces, me parece, bueno, de ahí surge, de ese contexto surge esa traducción, que es la que se está circulando. Durante el transcurso de la charla comentaré un término u otro que quizá valdría la pena aclarar. Quizás cuando se revise la traducción pueden incorporarlo posiblemente. Pero han hecho un fantástico trabajo y estoy muy agradecido por esa dedicación, ese esmero que tuvieron en hacer esta traducción. La traducción no incluye la parte introductoria del texto, sino que comienza en la primera tesis. Y son 10 tesis, ¿no? Esquema de 10 tesis sobre colonialidad y colonialidad, son 10 tesis, y empieza de la primera y va hasta la última. La introducción es la que provee ese contexto a la generación, a la articulación de las tesis, y es sobre lo que me gustaría abordar, pero no simplemente repetir lo que ya está ahí, que encuentran en la versión en inglés, sino ir sobre otros puntos, ¿no? Ahora, después de ya, no puedo creer, casi 8 años de haber circulado ese texto, pues me parecen relevantes traer a la mesa de consideración. Entonces, ese texto de esquema de 10 tesis, que de nuevo tiene inspiración fanoniana muy, muy fuerte, lo circuló en octubre del 2016 y reflejó mucho la experiencia de haber estado en Sudáfrica por 3 meses al comienzo del año, en el 2016, de enero hasta finales de marzo. Y parte de la razón por la que eso es significativo es que en el 2015 y en el 2016 hubo unas revueltas de estudiantes muy fuertes en Sudáfrica,
que llevaba el nombre de Rhodesmosford y Fismosford. Rhodes se refiere a una estatua que estaba en el centro, básicamente un lugar muy privilegiado en la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica. Rhodes se refiere a Cecil John Rhodes, que era un imperialista británico que tenía un proyecto como de extender el imperio británico desde Sudáfrica y crear una ruta desde el sur de África hasta el norte del continente, ¿no? Y entonces la universidad se funda en territorios que Rhodes había tomado y tenían esta estatua y en el 2015 explota una revuelta estudiantil que termina básicamente fue una revuelta estudiantil con unas implicaciones nacionales e internacionales muy fuertes, porque luego hubo un evento parecido a Rhodesmosford en Oxford, en Inglaterra, etcétera. Eh, y tuvo un impacto también en el ambiente político, porque hasta los gobernantes de Sudáfrica tuvieron que responder a la demanda de los estudiantes, que era muy clara y pedían una educación descolonizada y gratuita. Una educación descolonizada y gratuita. Y en esa revuelta Nelson, me indican que no se está escuchando bien. Al parecer tienes problema con el micrófono. Nosotros te escuchamos aquí en centro bien, pero parece que los que están fuera, no sé, los que están siguiéndote no están escuchándote bien. No sé si puedes revisar el micrófono. ¿Estás usando micrófono o...? No, la computadora como la que tiene integrado la computadora. Nunca he tenido problemas con él como tal, con el micrófono. Muy bien, continuamos entonces, gracias. La señal de internet, no sé. Espero, bueno, que al menos si se está grabando como ustedes lo escuchan y se está grabando bien, pues bueno, no es ideal, pero si pueden después volver a la grabación, quizás, bueno, ahí se escucha. Dice que se entrecorta o hay eco algunos, pero otros se escuchan bien. Así que bueno, ojalá que la grabación al menos esté mejor y ahí seguimos. Vaya, gracias. Continuamos. Ok, muy bien. Entonces, les decía que hubo una revuelta estudiantil muy fuerte, donde se puso el tema de la colonización y de hecho de la colonialidad y la descolonización en Sudáfrica, de nuevo, viniendo desde abajo, desde los movimientos estudiantiles, y de hecho este movimiento emerge en marzo del 2015, cuando un estudiante va alrededor de la estatua de Cecil John Rhodes y va tirándole excremento humano a la estatua y va pitando y va denunciando la arrogancia blanca en la universidad. Esto se hace en un contexto, bueno, ahí podríamos hablar mucho sobre lo que significó, etcétera. Esto fue un acto artístico, político, artístico, de denuncia, pero que activó la imaginación de muchos estudiantes y la determinación a que ya no habían de seguir con este símbolo de la supremacía blanca y el colonialismo en el centro de la universidad. Y ahí surge el movimiento para tumbar la estatua, para removerla del lugar, y es exitoso. Obviamente, el movimiento no era meramente sobre la estatua, y las demandas pues tenían que ver con la descolonización de la educación, ¿no? A todos los niveles, desde la pedagogía a la epistemología, etcétera. Entonces después el movimiento se transforma y se convierte en lo que se llamó Fismosford. El Mosford quiere decir que algo debe caer, que debe ser tumbado, ¿no? Y los fees serían, ¿no? El dinero que se paga, ¿no? Por poder continuar en la universidad. Y entonces la parte de la lucha por la universidad gratuita. Pero no solamente gratuita, sino descolonizada. Así que era un llamado retando al capitalismo y al racismo en simultánea
simultáneamente, y al neoliberalismo, la privatización de la universidad y todo esto. Es decir, yo fui en Sudáfrica, un viaje ya pautado desde antes que explotaba el movimiento, y ya había visitado Sudáfrica, ya había estado en Sudáfrica con compañeros Ramón Grosfogel y otros colegas, Isabel Bacheni, etcétera, que hemos estado ya en escuelas de pensamiento de colonia en Sudáfrica antes de este movimiento. Se dice que estas escuelas también influyeron de alguna forma al movimiento, de una forma u otra, ¿no? Pero ya era claro que en ese contexto del 2015 ya se estaba cocinando algo muy fuerte en Sudáfrica, sobre todo en los sectores de la juventud, y voy a decir por qué, al menos porque me parece a mí que eso estaba ocurriendo en el momento, ¿no? Pero bueno, yo estuve allá esos 3 meses, fueron increíbles de mucho, ¿no? De muchos respecto, porque tuve contacto tantos con lideresas y líderes del movimiento estudiantil en distintas universidades, y también tuve experiencia y contacto con personas que eran dirigentes universitarios, administradores en distintas posiciones de la burocracia universitaria, muchas de las cuales y de los cuales no sabían con claridad qué los estudiantes querían decir cuando pedían por la descolonización de la universidad y del conocimiento. No tenían ninguna idea, ¿no? Bueno, yo regreso, es una historia larguísima, pero bueno, regreso, y eso anima la escritura de las tesis, del esquema de las 10 tesis, que había empezado a escribir justo antes de ir a Sudáfrica. Pero venir de Sudáfrica, pues también tuvieron unas dimensiones nuevas. Recuerdo que tuve que pasar tuve 3 meses de Sudáfrica, y al menos tuve que pasar 3, 4, 5 meses para recobrarme del impacto, sobre todo de haber visto el racismo antinegro tan a flor de piel en ese contexto, ¿no? Que bueno, eso era algo que impactaba mucho, y me tomó tiempo como recuperarme anímicamente, espiritualmente, de alguna forma, para poder denunciar, escribir, compartir, ¿no? Eso, bueno, yo tenía la suerte, por así decir, que podía salir, pero los compañeros, las camaradas estaban allá, y bueno, desde entonces mantenía alguna relación de acompañamiento y cooperación y colaboración con camaradas allá, sobre todo vinculadas a lo que se llama el colectivo Black House, el Black House Collective en Soweto. Pero la tesis viene de esa experiencia. Bueno, desde entonces estoy pensando en Sudáfrica. Sudáfrica tiene un rol muy fuerte en mi pensamiento, al igual que el Caribe, la Guyana en general, etc. Y eso es de lo que les quiero hablar. Porque si pensamos en lo que es el pensamiento, ¿no?, de colonial, un momento muy claro de relevancia para el pensamiento decolonial fue el contexto de finales de los 80s, del siglo pasado y principios de los 90, cuando en toda había un cuestionamiento muy fuerte, sobre todo liderado por organizaciones de pueblos que llamaron indígenas, cuestionando el por qué se iba a celebrar ¿no?, el 5º centenario del tan llamado descubrimiento. Y ahí estos grupos pues toman un rol muy fuerte, haciendo que intelectuales de todo tipo tengan que responder a ese desafío, porque 500 años después, ¿qué es lo que vamos a celebrar? ¿Y qué significa que todavía se esté pensando en celebrar? Y así como tal, el llamado descubrimiento de América. Eso es un momento muy crucial para el pensamiento decolonial, porque eso de ahí es que surge, ¿no?, la necesidad de empezar a hablar no solamente de colonialismo, sino de colonialidad. Y esto, bueno, hay una ideología que se puede hacer sobre eso. Pero
Lo que no se piensa tanto quizás es que justo en ese momento, cuando se están escribiendo tantos textos por toda Ayala sobre la conquista, el descubrimiento y todo esto, hay otro gran movimiento que está ocurriendo así a nivel internacional. Y es el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, contra el apartheid. Que ya se da, por ejemplo, acá en los Estados Unidos muy fuerte en universidades. Y hay muchas personas de izquierda ahora, intelectuales prominentes de izquierda, que en ese entonces eran jóvenes activistas que estaban organizando actividades apoyando, ¿no?, de la económicamente del gobierno aparte de Sudáfrica para traerlo abajo, ¿no?, para provocar un cambio en Sudáfrica. Y ese fue un movimiento en los Estados Unidos muy fuerte. En la parte, digamos, de habla castellana y portuguesa de Ayala, el gran enfoque era el quinto centenario. Quizás en los Estados Unidos un poco el gran enfoque era la cuestión de Sudáfrica. Obviamente, porque está la cuestión de la presencia negra en los Estados Unidos, el movimiento negro en los Estados Unidos ha sido muy fuerte por mucho tiempo, por muchos espacios, y obviamente el apartheid anti-negro en Sudáfrica porque se relaciona mucho con el mismo racismo antinegro en los Estados Unidos. Así que tenemos en ese momento de los 80 estos dos cuestionamientos. ¿Por qué se está celebrando el llamado descubrimiento y por qué todavía se está continuando con este apartheid, ¿no? Esto no es casual, me parece, y tengo que pensar que de alguna forma este encuentro y desencuentro un poco, porque algo está pasando en el mundo, en un contexto amplio, la cuestión de la lucha contra el apartheid, sobre todo, ¿no? Y Estados Unidos, también otros países europeos, pero Estados Unidos juega un rol muy fuerte en esto. Este desencuentro con la cuestión un poco centrada en el llamado descubrimiento y la cuestión colonial, tenía más relaciones de lo que uno puede pensar, porque justamente este gobierno de apartheid en Sudáfrica era se puede entender como una expresión de esa misma colonialidad que se empezó a enraizar, a surgir y enraizar a partir del llamado descubrimiento y conquista de las Américas. Es decir, se puede trazar, digamos, unas líneas de conexión desde esa presunción de descubrimiento de estas tierras en Ayala a este gobierno del apartheid en Sudáfrica. De hecho, los gobiernos que usualmente se reconocen como los que de forma más explícita, al final, pues crearon unas instituciones jurídicas y políticas articuladas alrededor de la legitimación del racismo, pues fueron los Estados Unidos con la esclavitud racial y luego con el régimen de apartheid, la Alemania nazi y el gobierno sudafricano del apartheid, ¿no? Que corren los tres durante el siglo XX, y el gobierno sudafricano de apartheid es ese como último lugar donde está recibiendo de una forma muy explícita esta legitimación del racismo de forma jurídica y política, ¿no?, organizada y validada, ¿no? Y esa raíz de estos gobiernos, estas estructuras racistas, se puede encontrar en la colonialidad que hemos visto desplegada desde el llamado descubrimiento y conquista de las Américas, ¿no? Así que las dos cosas estaban pasando ahí y eran como de un lado de una moneda, pero muy ligados, pero de alguna forma desconectados.
¿no? Y menciono esto porque cuando entonces yo tengo la dicha de estar en Sudáfrica, en ese contexto de este cuestionamiento, por un poco yo traigo el lado de esos cuestionamientos de Abya Yala, y parte de lo que yo hago en mi tarea ya es ligarlos, ¿no? con esos legados que vi que están ya en África y en el contexto sudafricano de lucha contra el apartheid. Y eso es lo que van a encontrar en las tesis un poco. Ese junte entre estas vetas, estas corrientes de pensamiento de colonial que vienen de Abya Yala por un lado, de África por otro, pero también cultivadas en el contexto de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Eso lo va a encontrar en las tesis. Y Fanon ocupa un rol crucial tanto en la genealogía del pensamiento de colonial en Abya Yala como también en África. ¿No? Entonces también Fanon es muy crucial. No es por accidente que Fanon tenga esa presencia, porque el trabajo de Fanon representa de alguna manera esa conjunción de la conciencia descolonizadora, llamamos el decolonial, tanto en las Américas como en África. Y quizá articulando, ligando África y Abya Yala, ¿no? Los continentes, está la parte del Caribe de Abya Yala, la parte caribeña, que fue esa zona que fue sometida a esa catástrofe demográfica, ambiental, metafísica, cuando entonces llegan los cristianos acá con los barcos de Colón y empiezan a organizar esas sociedades de una manera particular, ¿no? Es decir, que fue en el Caribe justo donde también se trajeron a las primeras poblaciones secuestradas del área del oeste de África y traídas forzadamente a las Américas como esclavas, como poblaciones esclavas. Así que en el Caribe, desde muy temprano, hay una conexión sobre el destino, digamos, dentro del mundo de la colonialidad, de la estructura colonial, moderna colonial, de lo que sería el destino de poblaciones que se llamaron indígenas y las poblaciones negras que venían de África. Y el Caribe, en este espacio, el Caribe no se puede pensar sin el resto de Yala, sin África, obviamente sin Europa tampoco. Es este lugar que está triangulando estas áreas. Y esto fue algo que justamente una pensadora afrocaribeña de Jamaica, Sylvia Wynter, planteó desde temprano en los 90 que a la discusión sobre el llamado descubrimiento, pues había que, y toda la dinámica entre Europa y Abya Yala, había que también traer la relevancia de África, el continente africano, ¿no? Y había que incorporar porque Abya Yala no se constituye, se convierte de forma colonial en este imaginario europeo en América. Y esa América ya es el cruce, empieza a traer también la presencia de lo afro en esta Abya Yala. Así que lo afro no es externo, digamos, a Abya Yala, no es algo que se trae después que América está formada, ya forma parte crucial de América, así que hay que pensar en África. Y también hay que pensar en África, porque justo las exploraciones sobre todo de cristianos, ¿no? De reinos cristianos en ese contexto del siglo XV, esas expediciones que van desde la península ibérica hacia el área, la costa en África, y va desde el noroeste y va bajando en esa área del oeste de África, constituyen experiencias fundamentales para lo que luego, no muy lejos de ahí, se va a dar en las Américas, ¿no? Y consideren que en el 1452
se emite una bula papal en la que el Papa autoriza a los portugueses, que se constituirán como portugueses, a tomar personas como y esclavizarlas de esas partes de las costas de África. Ahí se empieza ya a dar digamos, un tipo de conexión entre las poblaciones negras que eran vistas como musulmanas y por tanto como enemigas del cristianismo, y el destino de la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud, pero la esclavitud como algo ya más duradero, no simplemente como un tipo de, de castigo parcial por la guerra o de remuneración, ¿no? Después de la guerra. Entonces se empieza a ver una asociación entre los musulmanes, lo negro, la esclavitud. Y estas bulas papales se emiten, que se llaman las bulas, ¿no? Que justificaban luego la doctrina del descubrimiento, así es como se le ha tendido a llamar. Las bulas que son conocidas como las bulas sobre las que se cimentó la llamada doctrina del descubrimiento, no empiezan en 1492 o 93, empiezan por 1452, antes del tal descubrimiento de las Américas. Que eso ya nada más evidencia cuán relevante es esa experiencia del contacto con África. No solo, también habría que incluir las Islas Canarias, otros lugares, pero en ese pasaje al continente africano se comenzó a dar algo que según Winter, fue una mutación en la forma en que los cristianos veían la geografía, es decir, una mutación del imaginario geográfico cristiano. Y ese imaginario geográfico cristiano estaba basado en la idea de que Dios había creado el mundo en el centro del universo, ¿no? Y que el mundo era obviamente no era como un globo, sino que era una parte, digamos, ya un territorio básicamente plano, pero también que consistía de zonas habitadas y zonas no habitadas. Y estas zonas habitadas habían sido diseñadas por Dios justamente para que se viera la vida humana. Y es en ese espacio de las zonas habitadas donde los cristianos pues habían sido encomendados a llevar el llamado evangelio, ¿no? A llevar el evangelio a todas las gentes en las zonas habitadas. Pero en ese imaginario cristiano también había zonas no habitadas. Pensaban que no eran habitadas porque no estaban en condiciones, no estaban en condiciones propicias para que hubiese la vida. Pero esto era parte del diseño celestial, del diseño divino, que había diseñado tanto como la Tierra estaba supuesta a estar en el centro del universo. También las zonas habitadas estaban supuestas a estar en el centro de lo que se conocía entonces como Tierra. Y lo que ocurre es que en estas expediciones en África se va explorando más y más partes de África, empiezan a encontrarse poblaciones en áreas que se consideraban antes como zonas no habitadas. Y lo que Winter plantea es que eso empieza este reto a la geografía cristiana, que rompe con la geografía cristiana, porque obviamente pues, hay gente habitando las zonas habitadas, pero lo que plantea Winter es que esto da pie a una mutación. Que entonces esta gente, si bien los territorios se ven como habitados, pues lo que se plantea es que debe haber una diferencia cualitativa entre aquellas personas que viven en las zonas habitables, que Dios había designado como habilitables, y son las zonas sobre las que la gracia divina caía y por tanto la vida fluía, y las personas que vivían en las zonas que se consideraban no habitables, donde la gracia de Dios no necesariamente llegaba. Y de hecho, lo que Punte plantea era que en el imaginario cristiano de la época se comenzó a dar la idea de que en estas partes podían haber comunidades que eran cualitativamente distintas de las comunidades en
en conocida en ese momento. Sin embargo, hay que subrayar que en el contexto del cristianismo del momento, eh, esto pues hubo tentativas, hubo dimensiones que empezaron a ir en esta dirección, en esta dirección de ver a estas comunidades como cualitativamente distintas, fuera de la gracia divina, ¿no? Ya anticipando la visión racial que se abre luego, ¿no? De verlas como sujetos sin alma, sin una profundidad interior, sin una subjetividad y autonomía humana. Eso se empieza a dar en ese contexto, pero el cristianismo todavía tiene una tesis universalista muy fuerte sobre, ¿no?, Dios de alguna manera siendo el creador de todas de estas comunidades, ¿no? Y ese universalismo cristiano contrarrestaba esta idea de estas otras poblaciones como cualitativamente distintas. Pero tengo que hacer mutaciones para que en ese contexto que luego se convertirá en Europa surgiera esta noción y justificación de diferencias cualitativas entre las personas que habitaban Europa, pero no solamente Europa, también los territorios conocidos por los cristianos hasta entonces, y las personas que estaban, estos sujetos, estas comunidades que se encontraban fuera de Europa. Y bueno, tengo un ensayo que ya hace bastante tiempo, donde planteo que fue justo en el contexto de las Américas, ¿no? Lo que entonces, y esto, de hecho, Winter misma, a través de este punto, que en el contexto de las Américas, entonces se da ya un vivaje más fuerte, donde ahí sí nace la idea de otras comunidades como fundamentalmente inferiores. Y se da con respecto a las comunidades llamadas indígenas en ese contexto. Lo que planteé en este ensayo que me decía era que justamente luego, cuando a través del llamado Middle Passage, el medio pasaje, la transportación de personas raptadas y esclavizadas desde África hasta las Américas, que es en ese contexto donde lo que era considerado en el llamado Viejo Mundo como los moros, ¿no? Los negros como musulmanes, y los moros significa, viene de Mauro, significa negro en latín, donde los negros, pero vistos bajo el prisma religioso de los musulmanes, ahora en el contexto del Caribe, se convierten gradualmente en negras y negros, ¿no? Ya no hay necesidad de identificarlo con relación a una identidad o nomenclatura religiosa, sino que se inaugura una nomenclatura propiamente racial y alrededor de la noción de color. De una relación de color que está ligada a cierta posición geográfica, porque eran de parte, ¿no?, bien asociado con la noción de gente fuera de la zona de Italia, y luego con el llamado descubrimiento ya entonces lo que era alguna excepción o unos anticipos en el mundo cristiano de entonces se convierte en la regla de lo que es el nuevo mundo, el llamado nuevo mundo, parte de la presuposición que hay diferencias cualitativas entre sujetos no humanos. Entonces, les comento esto para decirles que, bueno, esta ligación entre África y las Américas, lo negro, en este caso lo negro, los musulmanes, los indígenas, que hay relaciones muy fuertes desde el mismo comienzo, desde que se empieza a instalar, ¿no?, la colonialidad en el contexto del llamado descubrimiento de Yala. Y todo esto es relevante para entender por qué, o sea, la importancia de que se estén dando estos retos al apartheid a finales de los 80 en Sudáfrica y al llamado descubrimiento de las Américas. Se han hecho que hacer para superar esta visión, digamos, separatista y de los espíritus de Harrier, que llegan a pensar como las Américas separadas de África, como si fuera algo, no una cuestión derivada que tuviéramos que superar cuando desde el principio han estado ya muy ligadas.
Ahora bien, otra cosa que se estaba dando en el contexto de finales de los 80, principios de los 90, es esta crisis del socialismo realmente existente y del tal llamado bloque soviético. Y sabemos ya de la caída del muro de Berlín en el 89, luego la caída del bloque soviético como tal, es decir, que es un contexto de una crisis, digamos, de legitimidad del marxismo ortodoxo, y es algo que alimenta a que intelectuales orientadas por el marxismo en ese momento sean más críticos del marxismo ortodoxo. Algunos abandonan el marxismo, otros se mantienen e intentan renovarlo de alguna forma, ¿no? Y en ese contexto es crucial para entender por qué una figura como Aníbal Quijano, que venía de ese mundo marxista, representación camariático, y terminan prestándole tanta atención a la cuestión del llamado descubrimiento del colonialismo. Esto lleva a la generación de la idea de colonialidad, ¿no? Entonces, está habiendo esa caída del bloque soviético, están habiendo unas transformaciones muy fuertes, y esto es relevante para entender tanto África y Sudáfrica particularmente, y las Américas, porque lo que esto plantea dentro de Bahía Yala es que va a haber un giro, ya el tema a partir de ese momento no es tanto el temor a la expansión socialista de la Unión Soviética, sino que ahora el plan es el plan de digamos, de extensión del mundo capitalista, ¿no? Y del neoliberalismo por toda Bahía Yala, ¿no? Ese es el proyecto. Y ese es el proyecto, y por eso entonces en el 1994, en ese contexto de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Sale el ejército zapatista en Chiapas, confrontando el Estado mexicano y confrontando también el Tratado de Libre Comercio que se inauguraba ese mismo año. No están confrontando ya esta nueva agenda neoliberal de expansión, ¿no? En el 94. Ahora, justo en el 94 también se celebran las elecciones en Sudáfrica que llevan a la elección de Mandela como nuevo presidente. Pero en el caso de esta parte de lo que explicar, el surgimiento de estos movimientos en 2015 y 2016, porque lo que se da en el caso de los sudafricanos es que no es tanto una derrota de la apartheid totalmente, porque en las negociaciones para que entonces hayan elecciones y se elija Mandela como líder en el poder, en esas negociaciones queda con, por supuesto, la idea de que no van a haber cambios fundamentales a nivel económico y a nivel en términos de la repartición de recursos. Es decir, que aunque las personas blancas constituyen básicamente un 10% de la población en Sudáfrica, que todavía continuarían siendo las personas que disfrutarían más de la tierra, de la distribución de tierra y de los recursos, por mucho, ¿no? Comparado con la gran mayoría negra en Sudáfrica. Así que en Sudáfrica un poco lo que hubo fue no tanto una derrota, una derrota, digamos, de un apartheid jurídico, político hasta cierto punto, pero no económico, y lo que sería fue entonces entrada a este neoliberalismo que también se estaba acechando al Guyana, ¿no? Pero en vez de una revolución, de una nueva revolución, ¿no? Lo que ocurre es un tipo de transición de un apartheid jurídico político a un apartheid económico, ahora con cara negra, ¿no? Y ya entonces se activa, digamos, se activa desde ese momento, ya digamos, si se quiere, donde va a se va a poner ya, es cuestión de tiempo
se va a empezar a contar el tiempo para que esas mismas comunidades negras que habían combatido el apartheid por tanto tiempo también desafiaran frontalmente este apartheid continuado, ¿no? En términos cultural, económico que había. Y esto luego ocurre en 2015 y 2016, cuando entonces son una generación joven que vive en Sudáfrica, que se canta como post-apartheid, como más allá del apartheid, pero que la realidad de estos sectores es que viven todavía, son sectores desposeídos, son sectores empobrecidos, son sectores entonces que cuando finalmente algunos de ellos van entrando a la universidad, se encuentran con patrones racistas en la educación y con un tipo de enseñanza que no ha cambiado de forma fundamental. Es decir, el final del apartheid en las universidades pues lleva a que ciertas universidades, las más prestigiosas, que eran universidades para personas blancas, ahora se abren personas negras, pero el contenido, la metodología, ¿no? La cultura de las universidades todavía son blancas y todavía el apartheid, hay una presuposición, un sentir de la naturalidad de la segregación epistémica, ¿no? Que ocurre. Entonces, cuando los estudiantes y las estudiantes encuentran en estas órbitas universitarias, ¿no? Explota. Pero me parece a mí que esto, lo que ocurrió en 2015 y 2016, se puede ver también en relación con lo que ya, con la revuelta zapatista del 94, con el desafío, tanto al menos el liberalismo racista, que se ha dado en las últimas 3 décadas, ¿no? Así que, de nuevo, una forma de caminar y enlazar estas historias y estos movimientos, y es lo que en las tesis me parece que queda reflejado o calmado, o ayudan a entender esa la dimensión de las tesis. Parte de esto queda claro cuando en la introducción que no se ha traducido, donde yo hablo de la lucha estudiantil en Sudáfrica. También el tema aparece en la coda al final de las 10 tesis, donde menciona de nuevo el movimiento estudiantil sudafricano, ¿no? Entonces, quería dejar eso plasmado para ayudar a entender esta perspectiva también de donde traigo la noción de colonialidad combativa que se alimenta tanto de insurgencias desde Yala como de África, particularmente de esa lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Pero también de otra parte de África, a través del trabajo de Fanon, que viene de la parte norte de África, de Argelia. Entonces, con Fanon logra articular tanto el norte de África con el sur de África, donde el pensamiento de Fanon tiene un impacto muy fuerte. Y de hecho, yo cuando hablaba con personas de la burocracia universitaria sudafricana, inclusive con personas que estaban vinculadas a Mandela y al movimiento contra el apartheid en los 80, me preguntaban con curiosidad por qué los estudiantes están leyendo Fanon y cuál es la relevancia de Fanon hoy. Lo que se pensaba era, bueno, que Sudáfrica ya es una república democrática. ¿Qué tiene Fanon que decimos a nosotros? Pero para los estudiantes, para los grupos de estudiantes, esto era muy claro, porque Fanon era relevante. Y un poco lo que estoy tratando de explicar, porque Fanon ayudó a traer, de enlazar todo esto. Yo lo que en mi trabajo en Sudáfrica he tratado de traer en relación al trabajo de Fanon. Fanon, como digamos, un vehículo, Fanon como un punto de enlace, no solamente entre Sudáfrica y el Caribe, sino entre toda Yala y África, digamos, ¿no? Y bueno, sabemos que el pensamiento de Fanon impactó más allá todavía, sobre todo con la diseminación de ese texto de tanto impacto que fue Los Condenados de la Tierra, ¿no? Bueno, esta es la primera parte, lo que le quería plantear es la primera parte de la exposición. O sea, invitarnos a pensar más la cuestión de la decolonialidad, más allá de los lentes de los llamados estudios de área, ¿no?
más allá de lo que lo hemos hecho usualmente, y explorar estos contactos, ¿no? Tanto en la constitución de la colonialidad como en la gesta de la lucha decolonial, y particularmente en la gesta de esta lucha de la decolonialidad combativa. Entonces, bueno, para transicionar a esta segunda parte, que quisiera hablar un poco más sobre esta visión combativa del pensamiento de Fanon. Y en primer lugar, ¿por qué esto de la decolonialidad combativa? Esto no quiere decir que la decolonialidad como tal no es combativa. Yo creo que para mí es combativa y si no, no es decolonialidad. Pero en el contexto actual me parece que es importante hacer explícito esta dimensión combativa. Porque muchas veces lo decolonial se confunde, digamos, o se tiende a producir con la crítica al eurocentrismo, ¿no? Que es una persona, un intelectual, un crítico, una persona escolarizada, se pronuncia contra el eurocentrismo de algunas maneras, pues como automáticamente la designamos como decolonial. Pero me parece a mí que una cosa es ser crítico del eurocentrismo, y otra cosa mucho más, digamos, retante y sustancial es tener una posición decolonial, que no es puramente intelectual, que es una posición social y política también, y que tiene dimensiones prácticas de múltiples formas, ¿no? Y en el año 2021, en la Fundación Fanon, estábamos pensando cómo conmemorar el 60 aniversario del fallecimiento de Fanon, que fue ese año, en diciembre del 2021, y también el 60 aniversario de la publicación de Los Condenados de la Tierra, ¿no? Y lo que decidimos fue en ese contexto hacer una actividad en la que convocábamos a distintas colectivas y colectivos y algunas personas específicas escogidas para que nos acompañaran pensando qué significaba este concepto, esta idea, qué le generaba esta idea de la decolonialidad combativa. Y esta visión se toma parte del trabajo de Fanon, quien utiliza la terminología de combate, de lucha muy claramente en sus textos, y esto está muy plasmado en Los Condenados de la Tierra, ¿no? Los Condenados de la Tierra habla de distintos momentos en el proceso, digamos, de oposición al colonialismo, y no es sino hasta dice, primero hay un momento de asimilación y después hay otro momento que vuelve la crítica y vuelve de alguna forma también la aceleración de prácticas de las personas que han sido colonizadas, etcétera. Pero para él eso no significa que haya una decolonialidad o una descolonización, una producción completa. Eso es la descolonización y la caracteriza a lo máximo precombativa. Y entonces Fanon en Los Condenados de la Tierra va a explicar qué es lo que sería para él una posición propiamente combativa. Y ahí es que estamos tomando para esta noción de la decolonialidad combativa. Esto también quiere decir que una figura como Fanon, figuras de este tipo, que digamos representa una combatividad, no piensa en lo decolonial, sino como parte de una lucha, de un proceso colectivo, donde las personas envueltas reconstituyen su subjetividad en un proceso de estar confrontando los patrones de colonialidad, ¿no? En el Estado, en la cultura, etcétera. Que estas personas, me parece a mí, no son simplemente filósofos anti-eurocéntricos, filósofas anti-eurocéntricas. De esas, de hecho, hay muchos y muchos. Esto se trata digamos, de otro tipo de pensamiento que no se conforma con oponerse al eurocentrismo o de alguna forma de celebrar el pensamiento, lo han llamado pensamiento subalterno,
así como todavía de una forma un poco exótica y distante, sino de una forma de hacer y pensar y ser en relación como parte del colectivo en lucha, ¿no? Y ahí es que Fanon ve, digamos, el cimiento, las bases mismas del pensamiento de acción decolonial. ¿No? Fuera de esa base, no, en realidad la decolonialidad trae, será otra cosa que puede ser crítica de alguna forma, del eurocentrismo, o del régimen establecido, o del capitalismo, o del imperialismo, pero no necesariamente decolonial de esta forma sustantiva, ¿no? Entonces, para entender esto, Fernando viene desde muy temprano, creo que esta dimensión combativa de su pensamiento y de su forma de ser. Entonces, vale la pena saber que Fanon surge del Caribe, sale del Caribe, viene de lo que era la colonia de Martinica, una colonia francesa en el Caribe, y piensa que el Caribe se trata sobre, decía Martín Silvia, es como la replantación de sujetos, ¿no? Como se elimina toda la población nativa local, bastante ceñida, casi completa, y se importa otra población al punto que muchos de los territorios del Caribe son, piensen en Jamaica, piensen en Haití, piensen en Guadalupe, piensen en Martinica, en tantos otros lugares en el Caribe, son poblaciones mayormente migradas. Piensen, ¿qué significa eso? ¿Qué proceso tuvo que haber y qué significado eso tiene? ¿Y qué significa para una persona ser una persona que vive en estos contextos, que surge, que piensa desde estos contextos? Y Fanon no se puede entender sin esto, me parece. Pero hay otros ingredientes también, porque Fanon a los 18 años decide que él va a escaparse de Martinica y porque quiere unirse a las fuerzas que están oponiéndose, fuerzas de resistencia al nazismo en Europa, ¿no? Y en esto, básicamente, contra los deseos de su familia, se va de la isla de Martinica, va por Guadalupe, termina en el norte de África, termina luchando con la resistencia antinazi, ¿no? Con los franceses. Y allí en ese contexto, lo vi muy de cerca de un racismo muy brutal, antinegro francés, el cual alimenta su trabajo, en esa experiencia de haberlo vivido tan de cerca, pero también era claro para él que tenía en ese contexto que salir de donde estaba y unirse a una lucha en la que él no era muy claro que se estaba oponiendo a los regímenes a lo que se estaba, a lo que decía él, hermano, el pueblo judío estaba confrontando en ese contexto, ¿no? Porque sabía que había una relación muy cercana, él plantea en su texto, en la máscara blanca, entre el antisemitismo y el racismo antinegro. Y obviamente ya sabemos que el nazismo se alimentó mucho, tanto de la empresa colonial de Alemania en África, piensen en Namibia, por ejemplo, piensen en Ruanda, por ejemplo, y también de la experiencia de los Estados Unidos, ya que se sabe que Hitler estaba consultando textos de cómo en los Estados Unidos las comunidades estadounidenses terminaron confinando, tomando el espacio, matando y confinando a las poblaciones indígenas en ciertos sectores y estableciendo una esclavitud racial, ¿no? Racializada muy, muy fuerte. Entonces todo eso alimentó lo que era la experiencia del nazismo. Y también de Martinica para unirse en la lucha a eso que él vio, ¿no? Y luego Fanon sale como se doctora en psiquiatría y terminó en un hospital en Argelia, que era entonces una colonia también de Francia, al norte de África, ¿no? Entonces, piensen que dentro del racismo francés y el colonialismo francés,
¿no? El colonialismo y el racismo tienen que ver mucho con lo que se llama divide and rule, dividir para dominar, ¿no? A las gentes. Entonces los franceses habían puesto en la jerarquía francesa, había una diferencia entre las personas negras de las colonias francesas en el Caribe, vis-a-vis las colonias francesas en África. Y se considera a las personas negras del Caribe como, digamos, más cerca de la civilización que las personas negras de África. Y por tanto, algún como Fanon puede venir a una colonia en el norte de África y ser director de un hospital psiquiátrico, un hospital psiquiátrico. Pero justamente en ese espacio, Fanon, él termina en ese hospital justo cuando se está dando la guerra por la liberación de Argelia, la guerra de independencia de Argelia, y Fanon termina uniéndose al Frente para la Liberación Nacional de Argelia contra los franceses, ¿no? Entonces Fanon tiene esta trayectoria que es veterano dentro del contexto francés, porque luchó con los franceses contra los nazis, pero luego se vuelve contra los franceses con los argelinos, ¿no? Ese es el tipo de dimensión combativa de la que estamos hablando y que aumenta el trabajo de Fanon, ¿no? Y es claro que ese tipo de actitud mostrada en estas acciones va más allá de lo que llamaríamos la crítica filosófica al eurocentrismo, ¿no? O la crítica político-económica al eurocentrismo. Que puede proveer elementos del pensamiento y praxis colonial, pero en sí misma necesariamente puede quedarse a un nivel pre o inclusive anticombativo desde una perspectiva de colonial. Bueno, he estado tratando este tema en los últimos años y elaborando distintas dimensiones de estos distintos escritos, algunos han salido, otros están por salir. Pero creo que en el texto del esquema de 10 tesis, pues ya se empieza a plantear el tema de alguna forma, ¿no? Las tesis, como saben, terminan con el llamado lo que yo diría la combatividad colectiva. Un poco las tesis terminan abriendo la puerta al tema de comunidad combativa, ¿no? Y es un poco lo que quiero explorar ahora con ustedes, digamos, en esta última media hora. Y bueno, me voy a limitar a ir, subrayar, revisitar cada una de las tesis con ustedes y traer en consideración algunos de los epígrafes que aparecen bajo cada tesis, porque la mayoría de los epígrafes vienen del trabajo de Frantz Fanon, y la mayoría de los epígrafes también que muestran esta dimensión combativa del pensamiento de Fanon. Así que por eso pareció que podíamos por ahí empezar a explorar este tema de colonialidad combativa en Fanon. Entonces, la primera tesis en el texto de el colonialismo, la descolonización y otros conceptos relacionados generan ansiedad y miedo. Repito, el colonialismo, la descolonización y otros conceptos relacionados generan ansiedad y miedo. Yo me pregunto la mía en Sudáfrica cuando tan pronto los movimientos estudiantiles negros pusieron en el centro de la mesa el tema de colonización, tan pronto se hablaba de colonización en cualquier lugar de la universidad, era claro cómo las personas blancas de la universidad casi era difícil tratar, era como había un desafío nada más mencionar esto, ¿no? Y es que, imagínense, vivía en un lugar donde la mayor parte de la población es negra y ahora traen el tema de descolonización, lo que implica que están diciendo que todavía viven en unas relaciones coloniales, y si viven en una relación colonial quiere decir que de alguna forma una estructura colonial, y que hay personas hablando de esa postura que de alguna forma están ocupando el lugar de colonizadores y colonizadoras. Entonces, que la mayor parte
en que algunos sectores al menos empiezan a reflejar esta perspectiva, pues puede crear terror en estas comunidades minoritarias, minoritarias demográficamente, pero mayoritarias en términos de poder, ¿no? Y entonces uno de ellos se ve claramente mecanismos de defensa, ¿no? Ante el tema de traer nada más el tema de la decolonialidad, como daba pavor, un susto, un espanto horrible. Nada más estar pensando en estos términos y en ese momento, ¿no? 2015 o 2016. Pienso también que hay miedo a lo que se interpreta como venganza de las personas que han sido colonizadas ante las personas que han estado privilegiando, ¿no? Que se han estado beneficiando del sistema colonizador. Ese miedo un poco a la venganza, pero también esta idea de que estas personas, que era parte de la misma visión racista, ¿no? Que las personas negras no se pueden gobernar o autogobernar, bueno, pues tampoco se van a poder refrenar cuando reclamen algún tipo de reparación por esta historia que han tenido, ¿no? También hay muchos sentimientos de culpa en estas personas, ¿no? Que han sido cómplices con este racismo en ese contexto. Entonces, el epígrafe en esta primera tesis del esquema viene del texto de Fanon titulado Piel negra en máscaras blancas, y es una línea donde Fanon escribe el haber del niño. Mamá, mira un negro. Estoy asustado. ¿No? Y esto ocurre en una parte crucial del texto de Fanon, donde da el ejemplo de una persona negra caminando y que es vista por un niño o una niña y lo identifica como una persona negra y empieza a interactuar con la mamá y empieza a articular el susto que tiene, el pavor que tiene ante el hecho de que hay una persona negra en su horizonte visual. Y justo de eso, Fanon empieza a analizar entonces cuáles son las reacciones de la persona negra que está caminando, cómo empieza a ver esto y la interacción que se da. Pero lo más claro aquí es que ya hay desde personas que están desde muy pequeñas, desde muy tempranas en su vida, ya han sido socializadas a tener una reacción ni siquiera intelectual, visceral ante lo negro, ¿no? Donde se transmite en un susto. Y eso es lo que planteó la tesis, que es importante reconocer. Que cuando hablamos de lo colonial, la descolonización, la decolonialidad, no es simplemente un tema entre otros temas, no es simplemente una cuestión de un debate intelectual o de una conversación. Estamos hablando de una lucha continuada y inmediatamente entramos en una zona donde se activa el susto, el miedo, la ansiedad de otra. Por tanto, muchas veces los diálogos no son diálogos, sino de confrontaciones con muros de resistencia antes de reconocer en primer lugar la relevancia del tema, ¿no? Ante eso nada más, porque en unos contextos plantean el tema nada más, es ya un acecho ante las estructuras hegemónicas del poder y ante las identidades ya legitimizadas en ese contexto, ¿no? Es cuestionar la misma legitimidad del Estado de Nación que se construyó en base a relaciones coloniales. Y sobre todo el Estado de Naciones donde todavía tenemos pueblos en condiciones estructurales que viven bajo la colonización, ¿no? La colonización continua y frente a una lógica colonial. Entonces, esa es la primera tesis. Tiene que ver con esa dimensión que Fanon, como psiquiatra, también trató muy bien, ¿no? Que era justamente pensar cómo la situación colonial, el contexto colonial, impactaba la psique, la forma de pensar de tanto el colonizado, las personas que han sido colonizadas, como de las personas que están en el otro lado, ¿no? Y que son vistas como blancas.
Entonces, bueno, esa es la primera tesis. La segunda tesis lee la colonialidad distinta al colonialismo y la decolonialidad es distinta a la descolonización. No, esto es básicamente como términos básicos en el pensamiento decolonial. ¿No? Cuando hablamos de la colonialidad, hablamos de existencias, de patrones, de pensamiento, patrones de poder que han sido instalados para continuar las formas de ser y poder colonial, aún en contextos donde ya no existen colonias, ¿no? Y también en contextos donde existen colonias, como en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, que de donde yo vengo, en Caribe, que continúa siendo una colonia, y vemos tanto las caras de la colonialidad, pero combinada con un colonialismo que ha continuado. Eso es tema para otro día. Aquí lo que quiero enfatizar es que esta idea de la distinción entre el colonialismo y la colonialidad es importante en relación con la segunda tesis, pero eso no quiere decir que intelectuales, personas, combatientes, antes de que se formulara la noción de colonialidad, ya no hubiesen estado pensando de esa forma. Me parece que sí, y que Fanon es una entre tantas otras y otros, que cuando pensaban sobre colonización no lo pensaban de una forma estrecha, solamente como una relación jurídico-política, sino que lo pensaban como un orden que se había instaurado y que envolvía distintas partes del planeta, sino el planeta completo, ¿no? Fanon me parece cuando está hablando de colonización, todavía antes de que se inventara la nomenclatura del término colonialidad y decolonialidad, estaban pensando básicamente en términos muy parecidos, ¿no? En la misma onda. Y por eso que es importante hacer la diferenciación entre colonialismo y colonialidad, descolonización y decolonialidad, pero al menos de la manera en que yo lo entiendo, esto no es cierto necesariamente de las personas que reflexionen sobre lo decolonial, pero al menos de la forma que yo lo entiendo, pues tampoco podemos esencializar, digamos, una diferencia entre pensadores que usaron un término o el otro, ¿no? Lo importante es leer cada cual en contexto y con cuidado para ver qué era lo que estaban subiendo en sus ideas con respecto a la colonización y a la descolonización. Y en el caso de Fanon, viene en esa tesis un epígrafe que me parece a mí que es muy importante en la obra de Fanon, y lee como sigue. Y que refleja, me parece a mí, esta idea de que cuando habla de colonialismo, eso no es solamente algo jurídico-político, sino de algo más, que es lo que luego hemos llamado colonialidad. Fanon escribe, en las colonias, la infraestructura es igualmente una superestructura. La causa es consecuencia. Se es rico porque se es blanco porque se es rico. Por eso los análisis marxistas deben modificarse ligeramente siempre que se aborda la cuestión colonial, ¿no? Esto lo plantea en Los Condenados de la Tierra. Y aquí me gustaría subrayar esta noción de que para Fanon, en estos contextos donde domina esta lógica colonial se caracteriza en una, digamos, codeterminación entre lo que llamamos la superestructura, los mecanismos, digamos, ligados al capitalismo, a las políticas de Estado, etcétera, y la forma en cómo se organiza la división social del trabajo y el trabajo mismo. Por un lado, la codeterminación de este nivel superestructural con lo que se llama la infraestructura, el nivel, digamos, superestructural, ideológico, etc. Y Fanon lo que plantea es que aquí no se va, en este contexto de la colonia, no se puede supeditar un elemento a otro, sino que se codeterminan, haciendo la estructura algo sumamente fuerte, porque ahora está anclado igualmente en lo ideológico, lo cultural, lo epistemológico, si se quiere, y lo estructural. Entonces, también ahí ya nos invita a pensar las dos cosas ligadas. Y esto es algo que es muy claro en el pensamiento decolonial, que
Ya si se remite inclusive escritos tempranos de Miguel Quijano, donde se propone que la colonialidad implica una conjunción entre la estructura internacional de la división del trabajo capitalista y la idea de raza, ¿no? Esa conjunción lo que forma el centro, el eje coordinador de la colonialidad del poder para Quijano. Pero ya Fanon aquí se estaban anticipando estas ideas de que el análisis marxista típico usual no era suficiente para entender estos contextos, donde ha habido unas mutaciones por el legado colonial, ¿no? Lo que hacemos en el pensamiento de colonial es que prestamos atención a cómo esto se ha globalizado y cómo ha superado estrictamente los espacios que fueron colonizados, ¿no? La condición colonizada. Pero hay otro pasaje que en retrospectiva también yo he podido añadir como epígrafe a esta tesis, porque también aborda este tema que lo he estado comentando. Y es un pasaje de también, esto en pie negra, máscaras blancas, ¿no? El otro está en los comedores de la tierra. Pero hay un pasaje en pie negra, máscaras blancas, donde Fanon escribe: no somos tan ingenuos como para creer que los llamamientos a la razón, de la razón al respeto del hombre, pueden cambiar lo real. Para el negro que trabaja en las plantaciones de caña del Rodel, que es una plantación en Martinica, solo hay una solución: la lucha. Esta lucha la emprenderá y la proseguirá el negro, no después de un análisis marxista o idealista, sino sencillamente porque no será capaz de concebir su existencia más que bajo las especies del combate contra la explotación, la miseria y el hambre. Aquí ya, esto es lo que ya he tomado ya como de colonialidad combativa. Es una actitud en la cual la existencia que vivimos no puede vivirse sino como un combate contra la explotación, la miseria y el hambre, citando esa idea de Fanon, ese pasaje de Fanon, tan temprano como en su texto de Primera Máscaras Blancas, ¿no?, que se daba. Y es a partir de ahí me parece que luego podemos leer sus textos ya más explícitamente, digamos, combativos, cuando era un co-combatiente en el ejército de liberación nacional en Argelia. Bueno, eso sobre la segunda tesis. La tercera tesis es la modernidad, colonialidad, es una forma de catástrofe metafísica que naturaliza la guerra. Catástrofe quiere decir un giro, una vuelta hacia abajo completa, que cambia la dirección de un drama, ¿no?, de una narrativa, y que establece una nueva lógica que no es lógica, un mundo distinto y nuevo, ¿no? En este caso, un mundo donde los humanos, grandes partes de los grupos humanos ya no son considerados como humanos, sino como personas condenadas, como entes condenados, ¿no? Y esto, bueno, de esto podría hablar mucho, pero esto podemos discutirlo más en otra ocasión, esta noción de catástrofe, vis-a-vis la noción de crisis de la modernidad, etc. Pero me parece, aquí Fanon también anticipa un poco esta idea cuando habla que el colonialismo, escribe, es la organización de la dominación por medio de la conquista militar, ¿no? Aquí parece claro que todo tipo de colonialismo tiene, digamos, una piedra fundante en la violencia directa, en carácter violento muy fuerte, ¿no? Aún si hablamos de otro tipo de colonialismo cultural, epistemológico, etcétera, lo que está a la base es esta agresión de conquista militar. Y por eso en esta tesis se subrayo la idea de naturalización de la guerra, porque la guerra, la agresión, y lo que vuelve las distintas dimensiones de la guerra, ¿no?, está muy presente en la colonialidad y no se puede olvidar, aún en las dimensiones que nos parecen establecidas de la experiencia bélica. Cuarta tesis: los efectos inmediatos de la modernidad colonialidad incluyen la naturalización del exterminio,
la expropiación, la dominación, la explotación, la muerte temprana y condiciones que son peores que la muerte, como la tortura y la violación. Y en este caso, los epígrafes de Fanon leen, cito, el colonialismo no puede ser entendido sin la posibilidad de torturar, de violar o de masacrar, escribe Fanon. La tortura es una expresión y un medio de la relación entre ocupantes y ocupados. También escribe sobre las mujeres en la guerra de Argelia. Escribe, la mujer argelina está en el corazón del combate, la relación de combatividad. Arrestada, torturada, violada, derribada. Ella es testimonio de la violencia del ocupante y de su inhumanidad. Únicamente también trata el tema de la combatividad de mujeres en el medio de la guerra argelina y la creatividad y la forma en que había mutaciones, pero esa actividad en el texto de la cultura misma argelina, ¿no? Entonces, Fanon, lo que se estaba, desde este punto de vista combativo, se encargaba de observar las transformaciones a los patrones de conducta en la cultura, tal y como la planteando que la nueva cultura que se establezca, que la nueva sociedad que se establezca no puede ir hacia atrás a reintegrar elementos, digamos, patriarcales, racistas, problemáticos antes de la revolución, sino tiene que alimentarse de las vetas de transformación que se dieron durante la revolución, que incluyeron desafíos radicales al patriarcalismo dentro de la sociedad colonial existente y que por tanto tiene que ser una sociedad post-patriarcal, que la colonialidad tenía que llevar a ese proceso. Pero esto ocurre no como una tesis, digamos, no como ideas que se elaboran o teorías, sino como la misma dinámica del combate. Ahí es que se dan, ¿no? Y lo que Fanon planteaba era que, bueno, pensamiento combativo es un pensamiento que intenta destacar estas transformaciones y contribuir a que sea a partir de estas transformaciones que continuamos construyendo nuestros esfuerzos, ¿no? En nuestros nuevos colectivos, que no podemos ir para atrás para siempre estando destruyendo el egocentrismo, siempre estando destruyendo el patriarcalismo, siempre, ¿no? Siempre tenemos que atender esto, pero siempre tenemos que intentar ir más adelante, según los combates nos estén adelantando. Esto es crucial para entender la noción de colonialidad combativa. La quinta tesis, la colonialidad implica una transformación radical del poder, el conocimiento y del ser, que conduce a la colonialidad del poder, la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del ser. ¿No? Básicamente en el texto hay unos diagramas también que intentan plantear cómo ser, poder y conocer, pues son áreas básicas de la realidad humana, ¿no? El ser tiene que ver con lo que es la identidad, quién soy, también con el sentido de pertenencia, de dónde soy, de dónde vengo, y con la forma de sentir, actuar y desear. En cuanto quienes somos no es algo fijo, sino cambiante, y se expresa en las maneras en que sentimos, actuamos y deseamos, ¿no? Entonces, todo tiene que ver más directamente con la habilidad de cambiar algo o mantener algo sin cambiar, porque también podemos utilizar el poder para resistir el cambio. Y tiene que ver con ejercer algún tipo de dominio sobre algo, esto es la dimensión negativa del poder. Pero también, como nos enseña Russell, ¿no? Hay una dimensión positiva del poder. De hecho, me parece a mí que también Fanon está de acuerdo con esto, otra dimensión positiva del poder que se relaciona al empoderamiento de poblaciones, ¿no? Que se asumen como agentes de cambio. Es importante donde tienen que asumir la habilidad para cambiar algo que es poder, ¿no? La habilidad de actuar, de moverse, de intervenir, de hacer el poder. Y el área de conocer, que es la forma de entonces entender la realidad, de conceptualizarnos y para poder orientarnos en ella, ¿no? Entonces, aquí poder ser y conocer son tres ámbitos básicos fundamentales. Y ¿qué significa esta catástrofe? Pero esto es metafísica en la visión demográfica y en la visión ambiental. En metafísica,
porque invade los elementos básicos de la existencia humana y de la realidad humana, como las dimensiones del ser, del poder y del conocer. O sea, no hay algo más básico, vamos a lo más básico, lo que es ahí se infiltra la colonialidad, la lógica colonial, y se reproduce. Y eso es lo que hace ese sistema civilizatorio moderno colonial algo tan masivo y tan fuerte, ¿no? Porque se puede reproducir y nos recluta a nosotros, a una de las personas colonizadas mismas, las recluta para que lo sostengan. Pero tuvieron que coger una serie de mutaciones y transformaciones para crear ese sistema donde la estructura es codeterminante con la infraestructura y donde conocer, poder y ser también está al unísono, conectado, interconectado, produciendo una forma de una subjetividad, la subjetividad de estas personas que se piensan superiores, ¿no?, a otros grupos humanos, de estas personas que están supuestas a verse a sí mismas como condenadas perpetuamente. Esa es la realidad de la colonialidad. Entonces, con respecto a este pasaje, el epígrafe en esa tesis es un epígrafe de Necessary, que en otra ocasión, según continuamos discutiendo estas ideas, abordaré más a profundidad para no extender demasiado ahora la discusión. El MSC también fue de Martinica, afro-martiniquense, la generación un poco previa al Fanon, y su trabajo impactó mucho el trabajo de Fanon, ¿no? De hecho, hablando de epígrafes, el primer epígrafe que utiliza Fanon en Pie de la Máscara Blanca, su primer libro, viene de un texto de MSC. Del mismo texto donde yo tomo este epígrafe de la quinta tesis, ¿no? Ahí se ven los niveles de intertextualidad en este trabajo. Sexta tesis, la decolonialidad está arraigada en un giro decolonial o en maneras de desvincularse de la modernidad colonialidad. Y aquí destaco una cita de Fanon que sirve como epígrafe y Fanon en un libro sobre el colonialismo moribundo. Es el título del libro, el colonialismo moribundo. Y las autoridades de ocupación no han prestado atención a la importancia de la nueva actitud del argelino hacia la lengua francesa. Expresarse en francés, entendiendo el francés, ya no equivalía a una traición ni a una identificación de endurecimiento por el ocupante. Usar el haber de los combatientes, y este es el haber de los combatientes en programa radial, entonces, que se da en Argelia, el haber de los combatientes, comunicando de un modo positivo el mensaje de la revolución. La lengua francesa también se hace instrumento de la liberación, ¿no? Y está con la noción de una nueva actitud, porque el giro colonial en su forma más básica y fundamental es un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud, la generación de una nueva actitud. Y la actitud me parece muy básica y fundamental porque está a la raíz de lo que es el ser, poder y conocer. Por eso, con la reorientación de la actitud puede generar un giro, una medida de colonial, un movimiento de colonial que impacte a través de la esfera, ¿no?, ontológica, epistemológica y del poder. Ahí. Por eso está ligada a la agencia, a la acción combativa de insurgentes que unen para desafiar a la colonialidad, ¿no? Y por eso que esta cita de Fanon es tan importante en esta tesis. Entonces, la séptima, la octava y la novena tesis se encargan, digamos, de presentar tres distintas dimensiones de lo que es el giro de colonial. El giro de colonial como un giro epistemológico, un giro de pensamiento, donde las personas que han sido destinadas a verse como condenadas y condenadas se vuelven cuestionadoras, pensantes, teóricas, ¿no? La teoría, la filosofía, el cuestionamiento surge dentro de la misma condición colonial como respuesta a ella.
no tiene que pasar por Europa necesariamente para adquirir esa actitud, pero una vez adquirida, toma del pensamiento europeo como el pensamiento del modo europeo para articular esta forma de pensar y de conocer. Entonces, en el trabajo de Fanon, por ejemplo, esa es la séptima tesis. La tesis octava, entonces, si la séptima tiene que ver con el pensamiento, el giro de economía a nivel epistemológico, la octava tiene que ver el giro de economía a nivel estético, erótico y espiritual, ¿no? También son dimensiones muy cruciales en la acción combativa de economía. Y ahí hay un epígrafe de Gloria Anzaldúa, una pensadora chicana, lesbiana chicana, es muy combativa, una escritora, filósofa, feminista, militante, y escribe: así que si eres un artista y estás trabajando con la imaginación, eso para mí tiene que ser espiritual. Escribe Anzaldúa. Para mí, escribir es una actividad espiritual, al igual que es una actividad política y un acto corporal. Tiene todas estas dimensiones, todos estos aspectos. Y bueno, eso me da una clave para ver, porque en esta tesis yo combino lo estético, lo erótico y lo espiritual, ¿no? Y la novena tesis, entonces, es el giro de economía como un giro, digamos, de más directamente, digamos, político, activista de intervención estratégica, digamos, ¿no? Donde ya las personas que han sido la persona condenada se plantean no solamente como teórica, como filósofa, o como una persona creativa, que interviene en el mundo espiritual, artísticamente, eróticamente, de distintas formas, sino también como una persona ya digamos, politizada, mirando estructuras de poder, ¿no? Mirando estructuras de poder y planteando retarlas directamente, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de un reclamo de la subjetividad, de yo y mi creatividad, etcétera, sino tiene que ver con una actitud, una actitud política explícita también. Y la décima tesis, con la que concluye el esquema, no solamente como la decolonialidad es un producto colectivo. Y esta es la tesis que le decía, que es la que abre la puerta ya directamente a lo que es el pensamiento combativo de colonialidad combativa. Y aquí utilizo un epígrafe de Fanon cuando Fanon escribe: la descolonización nunca pasa desapercibida, ya que se centra en y fundamentalmente altera el ser, el ser, ¿no? Y transforma al espectador apartado en un estado no esencial, en un actor privilegiado, capturando de una manera virtualmente grandiosa por el foco de la historia. También aquí podría haber utilizado como epígrafe otra frase, otra oración muy importante de Fanon, que lee: cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla, ¿no? Hay otros pasajes adicionales que puede leer junto a esta última tesis, la conclusión de los condenados de la tierra, cuando Fanon, por ejemplo, dice: compañeros, hay que decidir desde ahora un cambio de ruta, la gran noche. Y recuerden, estoy anticipando cuando las compañeros zapatistas hablan de la larga noche de los 500 años. Fanon escribe: la gran noche en la que estuvimos sumergidos, hay que sacudirla y salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos firmes, alertas y resueltos. Debemos olvidar los sueños, abandonar nuestras viejas creencias y nuestras amistades de antes. Y esto dentro del mundo sumamente colonizado, ¿no? No perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos. No se habla como mimetismo, se refiere a copiar, ¿no? A copiar lo que es reproducir, asimilarse a lo que dice Europa. No perdamos dejemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre, al mismo tiempo que lo asesina donde quiera, que lo encuentra en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Si queremos transformar a África en una nueva Europa, escribe Fanon, o a América, digamos a Guayana, en una nueva Europa, y aquí está Fanon trayendo a África y a América, y por esto quiero acabar con este pasaje. Confiemos entonces a los europeos los destinos de nuestros países.
sabrán hacerlo mejor que los mejor dotados de nosotros. Pero si queremos que la humanidad avance con audacia, si queremos elevarla a un nivel distinto del que la ha impuesto en Europa, de la que ha impuesto Europa, entonces hay que inventar, hay que descubrir. Si queremos responder a la expectativa de nuestros pueblos, no hay que fijarse solo en Europa. Además, si queremos responder a la expectativa de los europeos, no hay que reflejar una imagen, a un ideal de su sociedad y su pensamiento. Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros y compañeras, hay que cambiar de piel. Piensan que Fanon escribió su primer libro, Piel de las Máscaras Blancas, entonces hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre, una subjetividad, una humanidad nueva. Y ahí termina lo combinado de la tierra, y ahí termina mi charla de hoy. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nelson. Brillante, ¿verdad? Esta tu presentación. Personalmente debo reconocer, me imagino que los que están siguiéndonos aquí en Meet son 160 y 170, y en YouTube, pero también en Facebook, donde hemos tenido mejor audiencia. Me imagino que coinciden conmigo, aquí muy poco conocíamos o conocemos a Frantz Fanon, y gracias por acercarnos a este profeta de Martinica, que por cierto también pues tú compartes ese espacio del Caribe donde confluye África y Abya. Gracias por ese ensamble que presentaste a nivel geográfico, y no podemos sin África emanciparnos, liberarnos de los de Abya en este proceso de descolonización que estamos impulsando. Pero también gracias por presentarnos las tesis, de verdad que muy oportuno para ir superando más allá de los límites teóricos, digamos que hasta cierto punto tenemos aquí en este continente para avanzar en el proceso de la emancipación, y ojalá que tengamos otro momento para conversar esto otra vez y profundizar un poco más sobre las tesis. Voy a dejar el micrófono a Noé para que te pueda trasladar las preguntas. Adelante, Noé, puedes tomar el micrófono y trasladar las preguntas a Nelson. No sé si Noelia, si me escuchaste, ¿estás por ahí? Noelia, no creo que no nos escucha Noelia. Entonces vamos a ir a los mensajes. En primer lugar a Meet, a ver si hay preguntas allí que nos dejaron. Había muchos comentarios sobre el tema del audio, pero al final se arregló, y por alguna razón en Facebook salió mucho mejor el audio, y yo estuve siguiendo en Face. Solo aquí se escucha, pequeña resonancia. Sí, había bastantes comentarios sobre el tema del audio. Hay muchos mensajes de saludos. Más mensajes de saludos. Sí, vamos a escucharlo con claridad. Por supuesto que sí, en el reprise, es decir, en YouTube lo vamos a pasar, pero también en los sitios de Facebook, de sitio web de Abya la Soberana, etcétera, va a estar el contenido otra vez. A ver, ¿qué más? Más sobre bienvenidos, más. Yo no veo preguntas por aquí. Dicen que Noé tiene que habilitar el sonido. Sí, muy buenas tardes. Acá Noé con el sonido habilitado. Le hago una pregunta que han dejado buenas tardes a todos, por el YouTube. La pregunta es, ¿la decolonialidad por definición debe ser combativa? Es decir, ya hablar de decolonialidad no supone combate y la resistencia. Y ahí sigo buscando y le vuelvo a hacer en la próxima intervención. Gracias por la pregunta. Sí, eso lo mencioné, quizás también porque el audio no se escuchó bien, no,
pero en una parte de la charla, o bueno, la persona llegó un poco más tarde, o en otro momento, pero al comienzo mencionaba que para mí, la forma que yo lo veo, la decolonialidad es combativa y la descolonización es combativa, no dejar de serlo. Pero vale la pena en este contexto explicitar la dimensión combativa. Porque la noción de colonial ya se ha tomado en muchas formas, digamos, distintas, que a veces se reducen, digamos, a la crítica al eurocentrismo, o a una formulación teórica filosófica de un problema, o al interimperialismo, o al anticolonialismo, no como un cuestionamiento del status quo en su carácter colonial o imperial, como que basta para nombrar algo como de colonial. Pero todas esas dimensiones se pueden dar desde puntos de vista, digamos, desde subjetividades y proyectos que son básicamente liberales o neoliberales también. Entonces, por ahí hay que empezar a hacer distinciones. Y entonces, subrayar, me parece a mí, ese elemento combativo de la colonialidad me parece relevante e importante. Como pasa en la discusión. Igualmente, porque, por ejemplo, como decía, cuando encontramos autores que hablaban digamos, antes de que el término colonialidad surgiera, o de colonialidad, querían decir algo parecido, aún usando los términos colonización y descolonización. Pero es importante también mantener, es importante reconocer eso, pero también desarrollar, digamos, terminología nueva que nos ayude a ser más precisos y responder a retos de la comunicación en contextos dados. Y por eso es que este llamado a pensar la combatividad y a nombrarla, ¿no? Hacerle explícito la dimensión combativa nos ha parecido importante y relevante en un contexto donde lo de colonial ha proliferado en ciertas zonas de la academia eurocentrada, neoliberal, liberal, y se ha, digamos, comodificado de alguna forma, ¿no? Y entonces la decolonialidad llega a ser cualquier gesto de crítica ante el régimen colonial, ¿no? Y por eso ha sido que estamos prestando la atención a esa dimensión colectiva, ya no individualista, y ligada a proyectos insurgentes y a colectivas y colectivos insurgentes de cambio. Y desde ahí pensar como no tanto como intelectual de vanguardia o retaguardia, sino simplemente como combatiente. Perfecto. Dejo otra pregunta. Luis Vargas desde Lima consulta, ¿cómo creamos redes de resistencia decolonial con los pueblos africanos o asiáticos? Otra pregunta sería, déjeme un segundo, acá. ¿Cuál es el papel que juegan los pueblos de nuestra América frente a la neocolonización y en el marco de la construcción de un nuevo orden mundial? ¿Es posible lograr la decolonialidad combativa hoy? Lo dejo que responda y de ahí le continúo. Sí. Bueno, creo que tomando las preguntas así en ese orden, las redes de resistencia o redes de combatividad colonial, diría yo, pensando que la combatividad ya tiene un elemento de actividad que va más allá de la resistencia y obviamente mucho más allá de la tal llamada resiliencia. Eso es otro tema, un término que ha sido hecho un poco para desplazar esta noción de resistencia y la combatividad. Ese es otro capítulo, otra discusión. Pero hablando de las redes, digamos, de combatividad entre pueblos asiáticos africanos, lo primero es empezar a ver que las relaciones que ya han existido, tanto en términos de cómo se ha estructurado el poder colonial, como en la producción, y que ya tenemos que empezar reconociendo las distintas instancias donde han habido estos momentos, estas relaciones, estas complicidades a través de océanos y de mares,
que superan las dimensiones de los tal llamados estudios de área, ¿no? Y todo lo parecido al respecto. Y entonces, yo he quedado, desde hace mucho tiempo estas relaciones. Para nosotros en Ayala, sobre todo en la parte de habla hispana, y también de habla portuguesa, en inglés, en todo Ayala, algo muy importante, puede ser algo por donde comenzar o algo de tener en consideración, entre otras cosas al comienzo, es el rol de la revolución haitiana, que se dio en el centro mismo de Caribe y que se planteó no solamente la descolonización, sino también la abolición de la esclavitud y también, no solamente, y el final de la esclavitud, no solamente en Haití o en Guayana, sino también en África. Ya se tenía una visión más panafricana, antes que el panafricanismo existe, panafricana y panayayala a la vez, todavía a la vez. Es decir, que ya estos proyectos están ahí, pero obviamente la colonialidad es tal que ha militado contra las formas de conocernos, apreciar lo que significan estos grandes momentos revolucionarios y de influencias combativas. Entonces, digamos que lo primero es comenzar a ver cómo ya estas redes, estas relaciones ya existen y luego ver cómo las continuamos. Bueno, una de las formas que, por ejemplo, que puedo dar y están activos hoy en día, se relacionan, por ejemplo, en Europa, ha surgido que se llama el proyecto del Bandung del Norte, la conferencia, refiriéndose a la conferencia de Bandung, que fue la conferencia de pueblos africanos y asiáticos, que se dio, pero ahora viéndola no solamente como algo relevante a líderes de gobierno de Asia y de África, sino de pueblos en resistencia y en combate en África, Asia e inclusive Europa, ¿no? O sea, se está replanteando lo que significaría Bandung hoy. Aquí la Fundación Fanon jugó un rol, me parece a mí, una contribución importante en ese contexto, cuando en el 2018 organizamos un evento que se dedicó a pensar la noción de la decolonialidad en diálogo con el espíritu de Bandung. Y el espíritu de Bandung es un espíritu de no asimilación ante el capitalismo, no asimilación a ninguna postura hegemónica de poder, economía, etcétera, pero también de realineación entre las personas, entre los pueblos condenados que están en combate, rearticulándose, revinculándose, ¿no? Y un poco viendo, renovando de forma de economía del espíritu de Bandung hoy. Y en este caso, pues, invitamos gente. Esto fue un evento que lo hicimos en Nueva Jersey, había gente de la comunidad que venía de Oaxaca, migrantes, alguna indocumentada de New Jersey, y también teníamos a personas de Corea, y teníamos gente de Sudáfrica, y teníamos combatientes de Nueva York y todo esto, ¿no? En la medida en que tenemos que mantener estos proyectos en la agenda de nuestras insurgencias, donde quiera que estemos. Esto se relaciona con el desafío de la neocolonización, etcétera, a orden mundial, porque sí, se está dando a orden mundial, pero también la resistencia también se está dando en múltiples lugares, en distintas partes del mundo. Y aquí parte de lo que tenemos que hacer, asegurándonos que tejemos esta actividad de lo que se llama tejer, ¿no? Ya es conseguido, ¿no? El texto de feminismo colonial que utiliza también la metáfora de tejiendo, ¿no? Tejiendo prácticas, tejiendo pensamiento ante esa digamos, ese frente, esa agresividad neocolonial. Tenemos que continuar tejiendo y fortaleciendo nuestras luchas. Y también mirándonos en los distintos espacios que se han tomado reclamados para avanzar la descolonización, ¿no? Y esto en Ayala es importante, porque tenemos lugares donde se ha avanzado bastante, digamos, los mecanismos, inclusive estatales, para utilizar recursos del Estado para ir contra
la modernidad, colonialidad y contra la misma noción de Estado como el último, digamos, poder que organiza las relaciones sociales, ¿no? Por eso tenemos que apostar en estas relaciones que establezcamos entre movimientos y entre proyectos combativos en distintas partes que estamos. Eso es, continuamos el combate y continuamos la lucha, sabiendo que no haciéndolo pensando vamos a acabar con el capitalismo mañana en nuestras vidas, inclusive ni siquiera estamos seguros de que eso va a suceder, simplemente apostando que no podemos vivir sino luchando y creando otro tipo de vida y aumentando esa otra forma de pensar y de saber y de conocer. Esa es la apuesta, ¿no? Apostando por la vida de los proyectos colectivos de combate y apostando en que mientras estemos respirando podemos aspirar a cambiar de forma sustancial los patrones coloniales que hemos estado viviendo, pero siempre en una dirección para intentar derrocar y combatir estas fuerzas que luchan contra nosotros. Es decir, básicamente la lucha continúa. Muy bien, muchas gracias. Ahí le hago las otras preguntas. ¿Qué podemos hacer desde Avia Yala Soberana para lograr la constitución de ASA, multilateral del sur global? Otra, ¿decolonialidad y descolonización implica negar los aportes del marxismo? He escuchado a algunos hermanos indígenas negar esos aportes por ser eurocentrista. Otra pregunta, ¿plantea Canon alguna formulación respecto del concepto de acumulación originaria de Marx o acumulación por desposesión que plantea Harvey? Y la última, y ya con esto terminamos, ¿cómo iniciamos el proceso de ese cambio de piel, esa persona nueva, en el contexto actual del recrudecimiento de las derechas a nivel mundial? Soy Lucía de Carlos de Río Cuarto, Argentina. Bien, gracias. Bueno, hay una pregunta que se la dejo a las camaradas y camaradas de Avia Yala Soberana para que comenten al respecto. La descolonización con respecto a los aportes del marxismo, bueno, por eso mencionaba cuando Fanon decía que había que hacer transformaciones al marxismo en el contexto de la colonia, ¿no? Pero no estaba diciendo que nada del marxismo funciona, ¿no? Sino que hay elementos que tienen que cambiarse. Hay elementos que tienen que cambiarse. Y lo mismo ocurre con otras dimensiones. Fanon hizo lo mismo con el existencialismo, con la fenomenología y con el psicoanálisis. Hay dimensiones que tomaba, herramientas que tomaba, cosas que transformaba, cosas que dejaba, las reticulaba de otra forma, las entrelazaba con conceptos y ideas que venían del movimiento negro, de la negritud, del movimiento negro, a partir de la revolución haitiana por todo el Caribe. Todo eso son herramientas posibles fuentes a usar en la lucha, ¿no? Entonces, de la misma manera, el marxismo provee algunas herramientas, entre otras herramientas, pero no se pueden tomar por sentado las herramientas de ninguno de estos discursos de Europa. No se pueden rechazar simplemente haciendo todo, pero tampoco se pueden tomar simplemente. Y decir, bueno, yo soy existencialista, yo soy marxista, yo soy psicoanálisis. Bueno, no, yo soy agente combativo de colonial y tomo de distintos de estos lugares en esta dirección, siempre en la dirección de movimientos combativos de personas en producción de condena. Y de ahí no podemos olvidar las mismas fuentes, las mismas ideas que han surgido desde los mismos movimientos indígenas y negros sobre cómo pensar el mundo y cómo organizarnos, ¿no? Entonces, bueno, Fanon no sé, porque no era un estudioso, digamos, él aludía ciertas dimensiones del marxismo, pero no estaba interesado en ser un estudioso del marxismo, o estudioso del existencialismo, o estudioso de otras áreas, sino que pasaba por ellas, tomaba elementos, criticaba y tomaba. Y bueno, no creo así, no me voy a aventurar sobre reflexiones sobre la acumulación originaria o la disposición. Creo que se puede, Fanon lo que más
bien que planteaba otra noción de posesión, digamos, pero ya pues, no solamente dentro de la colonialidad, esto tiene que ver con la idea de catástrofe, que ya no es una cuestión solamente de posesión, digamos, económica o una diferencia económica entre unos y otros, sino que tiene que ver con una nueva, giro hacia abajo donde las transformaciones son a nivel ontológico, epistemológico y de todo orden, ¿no? Entonces, ahí es que el marxismo, en tanto y en cuanto se enfoca en dimensiones económicas, esas partes que se enfocan en dimensiones económicas, pues no dan para capturar o elaborar los elementos de las dimensiones ontológicas, epistemológicas que se dan en la colonialidad, a mí me parece. Y Fanon intenta, digamos, establecer esos enlaces entre lo ontológico, lo epistemológico, ¿no? Y esa es donde está la fortaleza de Fanon. Obviamente no puedo olvidar que para alguien como Enrique Dussel, Marx, más que escribir sobre economía, estaba escribiendo sobre una ética materialista, etcétera. Así que alguien como Dussel toma otros elementos de Marx, lo que llaman Marx desconocido. Así que luego, estas fuentes están ahí para imprimir más recursos, pero en el proceso hay que hacer transformaciones, digamos, lecturas creativas que entonces dan nuevas dimensiones, pero que también son capaces de criticar y de dejar otros elementos fuera, ¿no? Entonces, la decolonialidad, digamos, es una forma activa de pensar, no es simplemente que algo se toma en bloque, como no todo lo que viene entonces es válido, es revolucionario, lo que viene de Europa no es, nunca ha sido así de tan sencillo, y no lo es todavía. El cambio de piel en el contexto actual, el contexto actual de la derecha, bueno, eso es parte del cambio actual, de esta nueva corriente, este nuevo fascismo global que sigue aumentando. Pero también la resistencia sigue aumentando y los contextos para estos cambios de piel. Por ejemplo, piensa inclusive en los campamentos de estudiantes aquí contra el genocidio en Palestina, ¿no? Es decir, allá en Palestina se da un fascismo ya con grupos de derecha extrema en el poder, que claramente están intentando hacer están envueltos en un ejercicio de limpieza étnica. Ahora, claro, el genocidio me parece muy fuerte en ese contexto, con la contribución de este liberalismo fascista en los Estados Unidos, y también vinculado al apoyo en Francia, Inglaterra y el régimen de Occidente, en muchos de estos lugares donde también ha habido este resurgimiento de la derecha, obviamente el caso de Estados Unidos, con Trump, pero también sin Trump, y más allá de Trump. Pero en estos contextos, la combatividad también sigue creciendo, ¿no? Y de este genocidio que está ocurriendo, así esto lo comentaba Angela Davis el otro día en una entrevista que le estaban haciendo, unos comentarios que estaba haciendo, sobre cómo dentro de todo esto pues, ha surgido un desafío a la doctrina de que criticar a Israel es antisemitismo. Ya estamos por encima de eso, están cultivando, ahora mismo acaba de cultivar, creo que era the People's Convention, la Convención de los Pueblos en apoyo a Palestina. Ocurrió en estos días. Estaban compañeras de la colectiva feminista en construcción allí, y son compañeras con quienes hicimos un día dedicado, se tituló una sesión de colonial de estudios sobre Palestina, que la hicimos en San Juan, Puerto Rico, hace como un mes y medio, como parte de establecer los vínculos entre la lucha por la descolonización y la liberación de Puerto Rico y la liberación del pueblo palestino. Entonces, de nuevo, las derechas aumentan, pero también las formas de combatividad pueden continuar aumentando, y eso depende de nosotros y nosotras.